Y bueno, ya lo discutíamos, el regreso de Trump cambiará el mapa político, sin duda, y en especial el conflicto armado en Medio Oriente y Ucrania. Para analizar esto, agradecemos nos tome la comunicación a Marwan Soto Antaki. Usted sabe, es experto en Medio Oriente, escritor y colaborador de Milenio. Muy buenas noches, Marwan. Hola, ¿qué tal, Ana Paula? Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Marwan, bueno, pues ya hemos visto cuáles han sido las posturas de Trump en torno al conflicto de Ucrania. Bueno, ¿qué es lo que se vislumbra para esta región, pues una vez que asuma completamente el poder Donald Trump? A ver, ahí para seguir un poco con el cierre de Agustín hace unos segundos, el problema cuando tenemos ley de la selva es que la ley de la selva no es ley, es selva. Y es esa la parte que podría preocuparnos, sobre todo hacia Medio Oriente, hacia Ucrania. Solo para tratar de contextualizar un poco cuáles son las posturas hacia los dos territorios. En ambos territorios hay ciertas perspectivas donde se llega a asumir que la presidencia de Trump podría ser más ventajosa para alguna posibilidad de resolución de los conflictos, ya sea en Ucrania o muchos de los conflictos de Medio Oriente. En Medio Oriente tenemos que pensar que no solamente es Gaza con territorios ocupados, con Cisjordania y con Israel, también tenemos los Houthis, también tenemos Líbano, también tenemos Irán y tenemos las disputas regionales entre los actores, como por ejemplo entre Turquía y Arabia Saudita. Hay ciertas similitudes en las posturas de no negociación. Como Agustín decía, no es alguien que esté dispuesto a negociar y eso en todo caso para Medio Oriente hace que algunos de los liderazgos en los países, sobre todo del Golfo, se sientan más cómodos con la lógica de bienes raíces no negociadoras, sino impositivas, sino de yo doy, tú me compras, etcétera, que de política. No es alguien interesado en política. Y dentro de las posibilidades que algunos ven de que esto se tranquilice, ahí también tengo que coincidir, como decía Basabe, que no sé en qué mundo viven. ¿Por qué? Porque si nos vamos solamente en Ucrania, hay una postura donde principios había dicho Trump que iba a resolver esto en que sea unas 24 horas. En México conocemos cuando alguien dice que resuelve unos conflictos en 24 horas. Y de ahí se fue corrigiendo, matizando un poco, diciendo que serían hasta 6 meses. Pero la postura final da la impresión de que está abogando por una cesión de territorio por parte de Ucrania hacia Moscú, hacia Rusia, como la única vía en la que podría acabarse este conflicto desde la perspectiva Trump. Y si bien podría haber alguien que diga, bueno, ya está Moscú ocupando el 20% del territorio ucraniano, no hay gran problema en que se oficialice esto, después de los años que llevamos con la invasión a Ucrania, es difícil que Zelensky pueda encontrar dentro de su población el respaldo a una postura a la Trump. Ahora, hacia Ucrania entonces, ¿qué es lo que queda de ver? En realidad hay que observar hacia Europa para poder ver, creo que podemos pensar en relación a Ucrania, pensando en cuál va a ser la relación de los países europeos no solamente de la Unión Europea, sino también de los países que integran la OTAN, que donde no solamente se encuentra Estados Unidos, ya que el punto de negociación podría ser la admisión o no de Ucrania dentro de la OTAN como punto de refuerzo, al mismo tiempo que estaríamos viendo, como ya ocurrió en el primer mandato del presidente Trump, esta postura anti-OTAN, donde estaba reclamándoles la aportación de cuotas y los dineros dentro de la misma organización. Ahora, hacia Medio Oriente, particularmente en Gaza, encontramos una postura similar. ¿Por qué una postura similar? Y aquí quiero rescatar algo de las últimas horas donde gente del equipo de Donald Trump en NBC hace unas horas empiezan a dar unas declaraciones, más allá de que sean factibles o no, la mera intención hace mucho ruido y es un ruido que hace mucho daño, donde se empezaron a decir que estaban contemplando la posibilidad de enviar a Indonesia a muchos, si no los 2 millones de los palestinos que se encuentran en la franja de Gaza, con miras a una posible, y eso es algo que dentro del sector de extrema derecha que le simpatiza a Netanyahu, les pone de plácemes, donde entonces ahí se podría pensar ya en la anexión después del fin del cese al fuego de la franja de Gaza. Es una locura pensar en que se podrían enviar 2 millones de palestinos a Indonesia. Sin embargo, es una locura que la mera declaración ya hace suficiente daño y da a entender un poco el tono en el que entraremos a partir de mañana en relación sobre todo a Medio Oriente, donde el otro punto que se tiene que prestar singular atención es distinto a lo que había ocurrido en el primer mandato de Trump. ¿Por qué? Porque en el primer mandato de Trump, cuando él se sale del acuerdo nuclear con Irán,
Irán era el actor fuerte para esta parte de Medio Oriente que podía tener no solamente el apoyo a Hamas, a Hezbollah, los Houthis, Pues, tenía la dictadura siria Marwan, y ahora estamos con un Irán debilitado. pues totalmente, Marwan, has planteado el panorama bastante claro. Pues tenemos Medio Oriente, tenemos también el conflicto en Ucrania. Ya veremos cómo es que va, pues los pasos que va dando Donald Trump. Sobre todo lo sabemos porque, bueno, pues son varios temas los que a él le interesan. Por ejemplo, el tema migratorio y ver cómo va avanzando con los otros frentes que, pues ahí tiene y están en los que Estados Unidos es muy, muy activo. Marwan, por supuesto, estaremos atentos a tus análisis una vez que, bueno, pues entre de lleno el gobierno de Donald Trump. Gracias y muy Muchas buenas noches. gracias.